Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver otros artículos también muy relevantes, que son los artículos 6, que es libertad de ideas, el séptimo, libertad de expresarlas, que tienen muy íntima, estrecha relación también con el tercero que ya comentamos, de la libertad ideológica que debe tener todo profesor, catedrático, educando, alumno y demás quienes estudian en México. Y también tiene íntima relación con el artículo 24, que es la libertad de creencias, de convicciones, de ideas éticas y obviamente de ideas religiosas. Y a su vez el 24 se interrelaciona con el artículo 130, que es la separación de Estado e iglesias, y que de alguna manera también se vinculan en el aspecto laico con el tercero, con el 40 y con el 115 de manera principal de nuestra Constitución. El artículo sexto al día de hoy ha tenido 6 modificaciones. El artículo séptimo, una modificación. El artículo 24 ha tenido 2 cambios y el artículo 130 2 cambios. El artículo 40 también ha tenido 2 cambios. Uno tiene que ver con este tema del Estado laico, y el 115 ha tenido 15 modificaciones, y una de las últimas para armonizarlo con el artículo 40, que señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Y el término laico entonces ya está en el artículo tercero, en el 40 y el 115. Para mí sería suficiente que se dijera en el sexto que todas las personas son libres de tener las ideas que quieran. Y dentro de las ideas pues están las creencias religiosas, las ideas políticas, las ideas económicas, las ideas sociales. Pero bueno, la Constitución ha sido muy específica porque, bueno, en México nosotros hemos tenido muchos problemas con que hay injerencia de estados sobre los estados a nivel nacional, a nivel internacional, con intromisiones ideológicas, que la masonería, que las iglesias, que ahora la radio, la televisión. Tenemos ahora una manipulación internacional vía ciberpoder, que son pues las grandes cadenas televisoras, los WhatsApp, lo que viene a ser las tablas o los los tablet o los table y los table dance y tanta porquería de pornografía que nos invaden con ideas eróticas, con ideas políticas, con ideas mercantilistas. Y como decía en este caso Vladimir Ilich Ulyanov, decía: los hombres siempre han sido víctimas del engaño propio y del engaño de los demás, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir que detrás de todas las frases y promesas y declaraciones políticas, económicas y religiosas se encuentran los intereses hegemónicos, los intereses de clases, los intereses de personas que nos quieren manipular. En ese orden de ideas, pues es muy lamentable que en el ciberespacio los jóvenes, la niñez y la juventud estén manipulados por ideas que no sirven para un desarrollo armónico e integral que todos queremos, sino que por el contrario hay una manipulación atroz. Y en ese sentido la escuela ha sido atacada. Todas las instituciones que formalmente, pues digamos, son el sostén de nuestro país, la familia, la escuela, las instituciones educativas, el Estado, las instituciones del Estado están siendo atacadas por los medios, porque pues ahora se quiere crear un Estado cibernético, un ciberestado, y donde se quiere desacreditar a los profesores, a los catedráticos, a la mamá, al papá, se quiere desacreditar a los presidentes, a los gobernadores y a las instituciones. Por eso se habla de matrimonio igualitario, que no es un concepto correcto. Ahora se habla que la mejor educación debe ser virtual, lo cual yo no comparto. Yo pienso que la educación, el proceso enseñanza-aprendizaje, el binomio profesor-alumno, donde debe entrar la mamá, el papá, la familia, donde deben entrar los compañeros, es un trabajo personal y que no se puede sustituir al profesor por una computadora, de ninguna manera. Ni se puede sustituir a la mamá por la televisión, ni se puede sustituir al papá por un consejero, un ciberconsejero. Entonces parece que ahí no estamos bien. Y luego los lorolocutores se quieren erigir como los grandes pontífices, y pues tampoco, porque ya hablan de fútbol, ya hablan de política, ya hablan de todo opinan y no saben de nada. Entonces es muy grave
que se esté manipulando la opinión pública y creando, incubando ideas adversas incluso al país, a la república, pues por cadenas televisoras internacionales, con ideologías internacionales, y que como por ejemplo lo acabamos de ver con las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, vemos cómo lamentablemente hay pues una gran decadencia de la democracia, hay una gran decadencia, los candidatos en Estados Unidos no se parecen nada a Washington, a Jefferson, a Adams, a Lincoln, a esos grandes hombres patriotas, demócratas, republicanos que crearon esa gran nación y que hemos visto algo escatológico, burdo, gente trompuda, gente vulgar que no tiene cultura. Y en ese orden de ideas pues es muy triste que la potencia del planeta y que se ha dicho el paradigma de la democracia pues no lo es, porque sucede que perdió la ciudadanía. Quiere decir que el candidato que saca más votos es el que pierde. Entonces eso pues hay que revisar ese país, porque en cualquier momento pues se va a caer. Y si se caen los Estados Unidos pues le va a caer a México. Si pierden los Estados Unidos, pierde México. Si ganan Estados Unidos, pierde México. Entonces los mexicanos tenemos que prepararnos, tenemos que crear nuestras propias ideas, nuestras propias instituciones, nuestra propia base. A partir de la nomología necesitamos estudiarnos a nosotros mismos, nuestra antropología, historia, sociología, política, economía y demás, para lograr un país de instituciones serias, de poner ideas básicas y luego transmitirlas, como lo dice el artículo 7º. Y en esto es muy importante señalar que el artículo 7º en México es muy claro, dice que cualquier persona puede manifestar cualquier idea siempre y cuando respete derechos de terceros, siempre y cuando no cometa un delito, no perturbe la paz, el orden público y respete a todos. Entonces, en México me parece que se dicen muchas ideas, se difunden muchas ideas por todos los medios que le faltan al respeto a mucha gente, a las instituciones, como dijimos, a los profesores, a lo que vienen a hacer a los gobernantes y demás. Y pues me parece, por ejemplo, en el proceso electoral de Estados Unidos que acabamos de ver, a mí me parece que hubo muchas manifestaciones difamatorias, injuriosas, calumniosas, y que en México también seguimos el mal ejemplo. Y aquí mucha gente, no solo los periodistas, que pareciera que aquí el oficio del periodismo, salvo honrosas excepciones, pues es de difamar. Es una profesión o un oficio para difamar, para injuriar, para calumniar, para decir verdades. Dicen que pueden decir lo que quieran. Me decía un periodista, yo puedo decir lo que quiera. No, le digo, perdóneme, usted no puede decir lo que quiera. Usted puede publicar todo lo que usted quiera siempre y cuando no cometa un delito, respete derechos de terceros, no perturbe la paz, el orden público. Entonces no se puede publicar lo que se quiera. Lamentablemente es una práctica, pero indebida y con todo respeto viciada, que no debe darse. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. También en el artículo 6º se dice que todos los mexicanos ya tienen derecho a la banda ancha, a la transparencia y lo que viene a ser también al acceso a la información pública, y que se debe respetar el habeas data, que tiene que ver con esto. Si hay habeas data, si todos los ciudadanos, todas las personas tenemos derechos personales a una información, de que yo informo lo que yo quiera de mi persona, de mi familia, de mis datos personales, ¿cómo es que un periodista o cualquier persona en el ciberespacio quiere publicar cosas personales de otra persona? Eso no es correcto, eso la Constitución dice que es indebido. Entonces por eso no se puede, no se debe publicar cualquier cosa. Y precisamente eso se vincula al artículo 24, que nos dice que toda persona es libre de tener las creencias, convicciones religiosas, las ideas éticas, morales, políticas que estime conveniente, que las ceremonias religiosas se deberán practicar en los templos. Y hay algo muy importante, donde nosotros en el Tribunal Electoral, en una sentencia que yo emití en el caso de San José de los Cabos de Baja California Sur, se dio el debate de que en una misa un ministro de culto religioso habló de apoyar a un candidato a presidente municipal, de candidatos a diputados y de un candidato a gobernador, y dijo que se apoyaran a esos candidatos. Nosotros consideramos
que esa elección debió haberse anulado por violación a los grandes valores y principios de la Constitución de la República. Y se armó un debate también con el tema de Guadalajara y en Jalisco diciendo que era lo mismo, y efectivamente se comprobó que no era lo mismo, pero avanzamos un poquito con lo que dice el artículo 130E, de que ningún ministro de culto religioso, respetando los principios de separación Estado-Iglesia y del Estado laico, ningún ministro de culto religioso debe pronunciarse sobre las instituciones en materia política en México, que lamentablemente pues es una práctica común en muchos ministros de culto religioso, que ojalá ellos pues respeten el tema político, porque no hacen más que enrarecer el asunto político de por sí. En Estados Unidos hemos visto cómo se nos agrede por allá y cómo los mexicanos parece que seguimos divididos, pues tenemos que integrarnos, ser más unidos y no lanzar planteamientos de discordia, de división, de intriga dentro del país. En ese sentido es muy importante este bloque de artículos. Debemos respetar la religión, debemos respetar las convicciones políticas, las ideas económicas, las ideas sociales, y en fin, todas las ideas que cada persona tiene. Nosotros desde el Instituto del Federalismo, que tiene el nombre de Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, que lleva el nombre de un gran ciudadano, de un gran jalisciense, del primer gobernador de Jalisco, Prisciliano Sánchez, él decía: cada hombre en el secreto de su corazón que levante los templos que guste, que inciense al Dios que conciba, pero que este hombre respete el culto externo de los demás, que no vale más un hombre que un pueblo. Muchas gracias.